El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Annie siempre había sido una apasionada de los videojuegos, pero su verdadera fascinación eran los juegos asiáticos. Las intrincadas historias, los gráficos detallados y la cultura rica detrás de cada título la atrapaban por completo. Sin embargo, Annie sabía que no pertenecía a ese mundo. Su amiga coreana, Minji, era una experta en estos juegos. Con cada partida, Minji demostraba una habilidad innata que Annie solo podía admirar desde lejos. Una tarde lluviosa, Annie se encontró observando a Minji jugar uno de sus juegos favoritos, un morph inmersivo que parecía casi real. Las luces de la pantalla iluminaban la habitación, creando un ambiente mágico que hacía que todo lo demás desapareciera. Annie se sentía pequeña en comparación, como si nunca pudiera alcanzar el nivel de destreza de su amiga. Pero algo dentro de Annie comenzó a cambiar. Ya no quería ser solo una espectadora, deseaba ser parte del juego, vivir la experiencia en primera persona, sentir la adrenalina de cada batalla y quizás, solo quizás, superar a Minji en su propio terreno. Fue entonces cuando Annie hizo un deseo que cambiaría su vida para siempre. Quiero ser la mejor jugadora de este mundo. Quiero vivirlo de verdad. Como si el juego hubiera escuchado sus pensamientos, la pantalla parpadeó, y un destello de luz envolvió a Annie. En un instante, la habitación desapareció y Annie se encontró en un mundo completamente diferente. Ya no era la joven sentada frente a una pantalla, ahora, era un personaje dentro del juego. Su cuerpo había cambiado, adaptándose al avatar que siempre había soñado ser, una guerrera fuerte, ágil, vestida con armadura ligera, con una espada brillante colgada a su espalda. El paisaje a su alrededor era espectacular, con montañas lejanas, bosques densos y un cielo tan azul que parecía sacado de un sueño. Al principio, Annie estaba eufórica. Todo lo que había deseado estaba ante ella, la oportunidad de ser la mejor, de enfrentar desafíos y salir victoriosa. Pero pronto, la emoción inicial dio paso a la realidad. Estaba atrapada dentro del juego, y aunque el mundo era hermoso, no podía encontrar una manera de salir. Mientras Annie comenzaba a explorar este nuevo mundo, se dio cuenta de que cada paso la llevaba más profundo en la aventura. Los personajes que conocía en la pantalla ahora eran seres vivos con sus propias historias y motivaciones. Los paisajes que admiraba desde su habitación ahora eran lugares reales que debía atravesar. A medida que avanzaba, Annie se dio cuenta de que el mundo del juego era mucho más complejo de lo que había imaginado. Cada nivel tenía sus propios desafíos, y cada uno la llevaba más lejos de la realidad. Pero Annie no se rendía. Estaba decidida a encontrar la manera de salir, a hacerla mejor, a probarse a sí misma y a Minji que podía hacerlo. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, Annie no podía dejar de pensar en lo que realmente significaba ser la mejor. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Valía la pena el riesgo? Pero en ese momento, no tenía tiempo para reflexionar. El juego había comenzado, y ella estaba en el centro de todo. El primer capítulo de su aventura estaba lleno de emociones encontradas, la emoción de la nueva experiencia, el miedo a lo desconocido, y la determinación de seguir adelante, sin importar los obstáculos. Annie no sabía lo que le esperaba, pero una cosa era segura, esta sería una aventura como ninguna otra. Annie avanzaba cautelosamente por el mundo del juego, maravillada por los paisajes que la rodeaban. El bosque a su alrededor era denso,
con árboles gigantes que se alzaban hacia el cielo, cubriendo todo con una tenue luz verdosa que filtraba el sol. Cada paso que daba resonaba en el silencio del lugar, y aunque estaba fascinada, no podía dejar de sentir una creciente inquietud. ¿Cómo había terminado allí? ¿Cómo podría salir? Mientras reflexionaba sobre su situación, Annie se detuvo frente a un lago cristalino. Su reflejo en el agua le mostró su nueva apariencia con mayor claridad, la armadura ligera y elegante que cubría su cuerpo, la espada brillante a su espalda, y el rostro que, aunque era el suyo, parecía más fuerte, más decidido. Era la versión de sí misma que siempre había imaginado cuando jugaba, pero ahora, verla en la realidad la hacía sentir extraña, como si estuviera viviendo dentro de un sueño. De repente, escuchó un murmullo suave detrás de ella. Giró rápidamente, con la mano en la empuñadura de su espada, pero no vio a nadie. Sin embargo, el murmullo continuaba, y a medida que prestaba más atención, Annie se dio cuenta de que no provenía de un enemigo, sino del propio juego. Era como si el mundo a su alrededor estuviera hablando con ella, guiándola. «Necesitas estar preparada», dijo una voz suave, casi susurrante. Annie miró a su alrededor, buscando la fuente del sonido, pero no encontró nada. Aún así, comprendió lo que debía hacer. Instintivamente, Annie cerró los ojos y se concentró en la imagen de cómo quería verse. No era solo una cuestión de apariencia, sino de estar preparada para lo que estaba por venir. Sintió un calor suave que envolvía su cuerpo, como si el juego estuviera respondiendo a sus pensamientos. Cuando abrió los ojos, su armadura había cambiado. Ahora llevaba una vestimenta más acorde con el nivel en el que se encontraba, un conjunto de ropa ligera y flexible, con colores que se mezclaban perfectamente con el entorno. El verde oscuro y los tonos marrones se camuflaban con los árboles y la tierra, dándole una apariencia casi etérea. En lugar de la espada pesada, ahora tenía 2 dagas ligeras y afiladas colgadas a su cintura, ideales para moverse con rapidez y sigilo. Annie se miró en el reflejo del agua y sonrió. Este era el atuendo perfecto para un explorador en el bosque. Se sentía más ágil, más capaz, como si las ropas mismas le dieran una nueva confianza. Aún así, había una parte de ella que extrañaba la comodidad de sus propias ropas, las que usaba en la vida real. Pero ahora estaba en un juego, y para sobrevivir, necesitaba adaptarse. Mientras continuaba su camino, Annie se dio cuenta de que el cambio de ropa no solo había afectado su apariencia, sino también sus habilidades. Se movía con mayor rapidez y podía sentir el entorno de una manera que nunca había experimentado antes. Podía escuchar el crujido de las hojas bajo sus pies, el susurro del viento entre los árboles, e incluso el latido de su propio corazón. Era como si cada uno de sus sentidos se hubiera agudizado, preparándola para lo que estaba por venir. Sin embargo, con este nuevo poder venía una responsabilidad mayor. El bosque, aunque hermoso, escondía peligros que Annie aún no conocía. Cada sombra parecía moverse con vida propia, y aunque no veía a ningún enemigo, sentía que no estaba sola. Con cada paso, el juego se volvía más real. No solo tenía que preocuparse por encontrar una salida, sino también por sobrevivir en un mundo que parecía diseñado para ponerla a prueba. Pero Annie no se dejaba intimidar. Ahora, con su nuevo atuendo y habilidades, estaba lista para enfrentar lo que fuera que el juego le lanzara. Mientras el sol comenzaba a ponerse, sumiendo al bosque en una penumbra inquietante, Annie se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo adaptarse al juego, sino descubrir quién era en realidad dentro de este mundo. La luz del día se desvanecía rápidamente, y el bosque, que antes parecía un lugar mágico, ahora se convertía en un laberinto sombrío y misterioso. Annie sentía como la oscuridad se cerraba a su alrededor, pero no tenía miedo. Con su nuevo atuendo y habilidades, estaba preparada para cualquier cosa que el juego pudiera lanzarle. Sin embargo, una parte de ella no podía evitar sentir una tensión creciente, como si algo le estuviera observando desde las sombras.
Mientras avanzaba por un sendero estrecho bordeado de árboles, Annie comenzó a notar pequeños detalles que antes habrían pasado desapercibidos: ramas rotas en el suelo, huellas de criaturas que no reconocía, y el susurro constante del viento, que parecía llevar consigo voces lejanas. Todo indicaba que no estaba sola, pero por más que agudizaba sus sentidos, no lograba ver a nadie. De repente, el sendero se abrió a un claro amplio, donde una extraña construcción se erigía en el centro. Era un templo antiguo, cubierto de musgo y enredaderas, con una puerta grande y pesada de madera oscura. Parecía haber estado allí por siglos, olvidado por el tiempo, pero Annie sentía que ese lugar tenía un propósito. No era una simple estructura decorativa del juego, era un desafío. La puerta del templo estaba entreabierta, invitándola a entrar. Annie respiró hondo y dio un paso adelante, pero antes de que pudiera cruzar el umbral, una figura apareció de las sombras. Era un guardián, una criatura alta y robusta, con armadura dorada que brillaba incluso en la penumbra. Sus ojos resplandecían con un fulgor rojo, y su voz resonó como un trueno cuando habló. «Solo los dignos pueden cruzar esta puerta», dijo el guardián, levantando su espada, que emitía un resplandor amenazante. «Para demostrar tu valía, debes superar 3 pruebas. Solo entonces podrás continuar». Annie asintió, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Sabía que este era su primer gran desafío, y aunque no podía prever lo que le esperaba, no tenía intención de retroceder. Estaba decidida a demostrar su valía, no solo al guardián, sino también a sí misma. La primera prueba comenzó casi de inmediato. El guardián levantó su espada, y el suelo bajo los pies de Annie se transformó en una serie de plataformas flotantes, cada una suspendida sobre un abismo oscuro. Las plataformas se movían y giraban, desafiando a Annie a mantener el equilibrio mientras avanzaba. Sabía que una caída sería fatal, pero no dudó. Con su nuevo atuendo y habilidades, saltó de una plataforma a otra, moviéndose con la agilidad de una guerrera experimentada. Cada salto requería precisión y rapidez. Mientras avanzaba, el abismo parecía crecer, y las plataformas se volvían más inestables. Sin embargo, Annie no dejaba que el miedo la controlara. Se concentraba en cada movimiento, sabiendo que solo podría superar esta prueba si mantenía la calma y confiaba en sus habilidades. Finalmente, tras un último salto que la llevó al borde de una plataforma que casi se desmoronaba bajo sus pies, Annie llegó al otro lado del abismo. Respirando con dificultad, se giró para ver cómo el guardián la observaba desde la otra orilla, asintiendo con aprobación. «La primera prueba ha sido superada», dijo el guardián, y la espada en su mano brilló aún más intensamente. Sin darle tiempo a descansar, la segunda prueba se materializó ante ella. Esta vez, el entorno cambió, y Annie se encontró en un campo abierto, rodeada de árboles que se agitaban con un viento invisible. Del suelo emergieron criaturas hechas de sombras, sus ojos brillando con una luz siniestra. Sabía que estas sombras no podían ser derrotadas con fuerza bruta, debía usar su ingenio. Las sombras la rodearon rápidamente, y Annie desenvainó sus dagas, preparándose para el combate. Pero mientras observaba sus movimientos, se dio cuenta de que atacar no sería suficiente. Las sombras parecían multiplicarse con cada golpe, y por cada una que caía, 2 más tomaban su lugar. Recordando algo que había aprendido de Minji sobre los juegos de estrategia, Annie cambió de táctica. En lugar de enfrentarse directamente a las sombras, comenzó a moverse con rapidez, guiándolas hacia un punto específico en el campo. Las sombras, siguiendo sus movimientos, comenzaron a aglomerarse en un solo lugar. Entonces, usando su velocidad y agilidad, Annie lanzó una de sus dagas hacia una roca cercana, lo que provocó un pequeño deslizamiento de tierra que atrapó a las sombras bajo su peso. Con las sombras neutralizadas, el guardián apareció de nuevo, esta vez sonriendo. «Has pasado la segunda prueba», dijo, y Annie sintió una oleada de alivio.
Sabía que la tercera prueba sería la más difícil, pero también la más importante. El guardián levantó su espada una vez más, y el paisaje a su alrededor cambió de nuevo. Esta vez, Annie se encontró en una arena circular, bajo un cielo oscuro y tormentoso. Al otro lado de la arena, una figura conocida apareció, Minji, pero no era la Minji que conocía, sino una versión de ella dentro del juego, vestida como una poderosa guerrera, con una armadura reluciente y un arco en sus manos. La última prueba es enfrentar a tu amiga, dijo el guardián, y Annie sintió que su corazón se detenía. No quería luchar contra Minji, pero comprendió que esta prueba no era solo de fuerza o habilidad, sino de lo que realmente importaba. Minji levantó su arco, y Annie, con lágrimas en los ojos, desenvainó sus dagas. Sabía que la verdadera prueba no era vencer a su amiga, sino descubrir por qué estaba allí en primer lugar. Y mientras las dos amigas se enfrentaban en ese escenario surrealista, Annie comenzó a entender que lo que más valoraba no era ser la mejor, sino compartir esos momentos con alguien que significaba tanto para ella. El viento aullaba ferozmente alrededor de la arena mientras Annie y Minji se miraban fijamente, ambas con armas en mano y corazones llenos de dudas. Las nubes oscuras que se arremolinaban sobre ellas parecían reflejar la confusión y el conflicto interno que Annie sentía en ese momento. ¿Cómo podía luchar contra su mejor amiga? ¿Qué significado tenía esta prueba realmente? Minji, con su arco tensado y una mirada impenetrable, lanzó la primera flecha. Annie reaccionó rápidamente, esquivando el proyectil que pasó silbando junto a su oído. El combate había comenzado, pero Annie no podía concentrarse en atacar. Cada movimiento de Minji le recordaba los momentos felices que habían compartido juntas, las risas, las largas noches de juego y las historias que habían creado en conjunto. Mientras la batalla continuaba, Annie notó algo extraño. Los ojos de Minji, que siempre habían sido cálidos y llenos de vida, ahora estaban vacíos, como si una sombra oscura los hubiera cubierto. Era evidente que esta no era la verdadera Minji, sino una proyección creada por el juego para probarla. Pero, ¿cuál era el propósito de esta prueba? Decidida a encontrar respuestas, Annie dejó caer sus dagas y levantó las manos en señal de paz. Minji, sé que estás ahí. Por favor, escúchame, gritó con desesperación. Por un momento, Minji pareció vacilar, bajando ligeramente su arco. Pero rápidamente volvió a tensarlo, apuntando directamente al corazón de Annie. Sin embargo, antes de que pudiera soltar la flecha, una voz suave y familiar resonó alrededor de ellas. Annie no es real, despierta. Annie giró la cabeza, buscando la fuente de la voz, pero no vio a nadie más en la arena. La voz continuó. Recuerda por qué empezaste todo esto. No es sobre ser la mejor, sino sobre disfrutar el viaje juntas. De repente, una luz brillante envolvió la arena, cegando a ambas. Cuando la luz se desvaneció, Annie se encontró en un lugar completamente diferente. Estaba de vuelta en su habitación, sentada frente a su computadora, con el juego pausado en la pantalla. Todo parecía tan real que por un instante pensó que todo había sido un sueño. Pero algo no estaba bien. Al mirar a su alrededor, notó que los colores eran más vívidos, casi surrealistas, y el silencio era abrumador. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, pero en lugar de la vista familiar de su vecindario, vio un vasto vacío blanco que se extendía hasta el infinito. ¿Dónde estoy?, murmuró, sintiendo una mezcla de confusión y temor. En ese momento, la puerta de su habitación se abrió lentamente, revelando a una figura envuelta en una suave luz dorada. Era una mujer de apariencia serena y ojos profundos que irradiaban sabiduría. Vestía un atuendo tradicional que combinaba elementos de diversas culturas asiáticas, y en sus manos sostenía un libro antiguo con símbolos que Annie no reconocía. «Bienvenida, Annie», dijo la mujer con una voz cálida. «He estado esperándote». «¿Quién eres?»,
¿Qué es este lugar?, preguntó Annie, dando un paso atrás. Soy la guardiana de los sueños y las historias. Este es el espacio entre la realidad y la fantasía, donde las verdaderas intenciones y deseos se revelan, respondió la mujer con una sonrisa tranquila. Annie frunció el ceño, tratando de comprender. ¿Todo esto ha sido una prueba? ¿Un sueño? La guardiana asintió lentamente. En cierto modo. Cuando deseaste ser la mejor y vivir la experiencia del juego de verdad, tus deseos más profundos se manifestaron, llevándote a este viaje. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué es lo que realmente buscas? Annie se quedó en silencio, reflexionando sobre todo lo que había experimentado hasta ahora. Recordó la emoción de entrar en el mundo del juego, los desafíos que había enfrentado y, sobre todo, la confrontación con la versión de Minji en la arena. Se dio cuenta de que, a pesar de su deseo inicial de ser la mejor, lo que más extrañaba era compartir esas experiencias con su amiga, riendo y disfrutando juntas sin preocuparse por quién era más hábil. Creo que solo quería sentirme más cercana a Minji. Quería compartir su pasión y entenderla mejor. No se trataba de ser la mejor, sino de estar juntas y disfrutar del momento, confesó Annie con sinceridad. La guardiana sonrió ampliamente, y el libro en sus manos se abrió, mostrando páginas llenas de ilustraciones y textos que representaban las aventuras que Annie había vivido hasta ahora. Has encontrado la verdad dentro de tu corazón. La verdadera aventura no está en superar desafíos o ser la más fuerte, sino en las conexiones que formamos y los momentos que compartimos con aquellos que amamos. Annie sintió una calidez inundar su pecho, comprendiendo finalmente el verdadero significado de su viaje. Pero antes de que pudiera responder, el entorno a su alrededor comenzó a desvanecerse lentamente, y la voz de la guardiana se hizo eco en la distancia. Ahora es momento de regresar. Lleva contigo este conocimiento y valora cada momento que tienes con quienes te importan. La luz se intensificó, y de repente, Annie se encontró de nuevo en el bosque del juego, pero esta vez no estaba sola. A su lado estaba Minji, en su forma habitual, mirándola con ojos llenos de sorpresa y alegría. «Annie, ¿qué estás haciendo aquí?», exclamó Minji, corriendo hacia ella y abrazándola con fuerza. Annie, aún asombrada por el giro de los acontecimientos, correspondió al abrazo, sintiendo una felicidad indescriptible. «No lo sé, pero estoy muy feliz de verte», respondió con una risa. Minji se apartó ligeramente, mirándola con curiosidad. «Esto es increíble. Siempre quise que pudieras experimentar el juego de esta manera conmigo. ¿Cómo llegaste aquí?». Annie sonrió, recordando las palabras de la guardiana. «Creo que deseé con tanta fuerza estar contigo en esta aventura que el juego me escuchó». Las dos amigas rieron juntas, sintiendo una conexión más profunda que nunca. El bosque a su alrededor parecía más vivo y mágico, reflejando la alegría que compartían. «Entonces, ¿estás lista para vivir esta aventura juntas?», preguntó Minji, extendiendo su mano. Annie tomó su mano con firmeza, sus ojos brillando con emoción. «Más que lista. Vamos a crear las mejores historias juntas». Mientras caminaban juntas por el bosque, el juego parecía adaptarse a su unión, presentándoles desafíos y maravillas que podían disfrutar en compañía. Annie comprendió que, más allá de cualquier desafío o meta, lo que realmente importaba era compartir esas experiencias con las personas que amaba. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas pixeladas del mundo de fantasía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Annie y Minji caminaban juntas por un sendero bordeado de árboles brillantes, conversando y riendo mientras exploraban nuevos rincones del juego. Todo parecía perfecto: el paisaje, la compañía, la sensación de aventura. Sin embargo, en el fondo de su mente, Annie sentía una inquietud que no podía ignorar. «Oye, Minji», dijo Annie, deteniéndose un momento para mirar a su amiga, «hay algo que no me deja tranquila».
Minji levantó la vista del mapa que estaban consultando y la miró con curiosidad. ¿Qué pasa? Annie respiró hondo antes de continuar. He estado pensando en todo lo que ha sucedido desde que entré en el juego, y aunque me he divertido mucho contigo, siento que hay algo más que debo entender. Algo más profundo sobre mí y por qué estoy aquí. Minji asintió lentamente, como si también hubiera estado reflexionando sobre algo similar. Sí, yo también lo he estado pensando. Todo esto es increíble, pero siento que hay algo que no estamos viendo. Mientras hablaban, el sendero comenzó a desvanecerse, y las luces brillantes del paisaje se atenuaron, dejando a las dos amigas en una especie de penumbra. El cambio en el entorno era sutil pero inquietante, como si el mundo del juego estuviera respondiendo a sus pensamientos. ¿Dónde estamos?, preguntó Annie, mirando a su alrededor. De la oscuridad emergió una figura que les resultaba familiar, pero no de manera reconfortante. Era la guardiana de los sueños y las historias, pero esta vez, su semblante no era sereno ni acogedor. Su expresión estaba llena de seriedad, y sus ojos parecían penetrar en lo más profundo de sus almas. Annie, Minji, han llegado al punto de inflexión en su viaje, dijo la guardiana con una voz resonante. Este mundo es un reflejo de sus deseos y miedos, pero también es un espejo que les muestra lo que realmente valoran. Las chicas se miraron, preocupadas. ¿A qué te refieres?, preguntó Minji. La guardiana extendió una mano, y una pantalla apareció flotando frente a ellas, mostrando imágenes de sus aventuras pasadas, de sus momentos de triunfo y derrota. Pero también mostraba algo más, momentos de sus vidas fuera del juego, momentos en los que estaban juntas, riendo, compartiendo secretos, apoyándose mutuamente. El verdadero desafío no era convertirse en la mejor jugadora ni conquistar este mundo, continuó la guardiana. El verdadero desafío era descubrir qué es lo que realmente te hace feliz, Annie. Annie miró las imágenes, sintiendo como una verdad simple pero poderosa comenzaba a surgir en su interior. Recordó los días en que veía a Minji jugar, deseando ser como ella, pero también recordó cómo esos días estaban llenos de risas, de complicidad, de una amistad que trascendía cualquier juego. No era el juego lo que realmente me apasionaba, murmuró Annie, sus ojos llenándose de lágrimas. Era compartir esos momentos contigo, Minji. No quería ser la mejor, solo quería estar contigo, ser parte de algo que te hacía feliz a ti. Minji se acercó a Annie, tomándola de las manos. Y yo también lo he sentido. Siempre pensé que tenía que ser la mejor para que pudieras admirarme, pero nunca me di cuenta de que lo que realmente importaba era que estábamos juntas en esto. La guardiana asintió, viendo cómo las chicas finalmente comprendían la lección que el juego había intentado enseñarles. El juego es solo un medio para un fin. Lo que realmente importa es la conexión que tienen, la amistad que han construido. No se trata de ganar o ser la mejor, sino de disfrutar el viaje, de estar presentes en esos momentos que comparten. Annie y Minji se abrazaron, sintiendo como el peso de sus expectativas se desvanecía, dejando solo la pureza de su amistad. En ese abrazo, comprendieron que no necesitaban ser las mejores jugadoras para disfrutar del juego, ni para sentirse plenas. Lo único que necesitaban era la compañía y el apoyo mutuo. El mundo a su alrededor comenzó a cambiar nuevamente, pero esta vez no era un cambio inquietante. La oscuridad se disipó y el paisaje volvió a iluminarse, pero con un resplandor más cálido, más natural. Las luces del juego parecían danzar a su alrededor, celebrando su descubrimiento. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Minji, sonriendo. Annie miró a su amiga, y por primera vez desde que entró en el juego, sintió una paz profunda. Sigamos jugando, pero esta vez, sin presiones. Solo tú y yo, disfrutando de cada momento. Minji asintió, y juntas se adentraron en el nuevo paisaje, sabiendo que no importaba cuántos desafíos se enfrentaran o cuántas batallas lucharan.
Lo único que importaba era que lo harían juntas, con el corazón ligero y la amistad como su verdadera fortaleza. Annie y Minji continuaron su camino por el resplandeciente paisaje del juego, sintiéndose más unidas que nunca. La comprensión que habían alcanzado en el capítulo anterior les había dado una nueva perspectiva, y ahora se sentían listas para cualquier desafío. Sin embargo, el juego parecía tener un último reto preparado para ellas. Mientras caminaban, el cielo sobre ellas comenzó a oscurecerse nuevamente, y el entorno se volvió cada vez más extraño. Los árboles brillantes se transformaron en figuras retorcidas, y el suelo bajo sus pies empezó a temblar. De repente, se encontraron en una vasta arena circular, rodeadas por altas murallas de piedra. En el centro de la arena, una figura se materializó lentamente, su presencia imponente y amenazante. Era un guerrero de aspecto formidable, vestido con una armadura negra y portando una espada gigantesca. Sus ojos brillaban con una luz roja, y su expresión reflejaba la furia contenida de 1000 batallas. Annie, Minji, rugió el guerrero, han demostrado su valentía y han descubierto la verdadera razón de su viaje, pero para salir de este mundo, deberán enfrentarme en un combate. Annie miró a Minji, y ambas sabían que no podían evitar esta confrontación. Sin embargo, algo había cambiado en ellas. Ya no sentían miedo ni la necesidad de ganar a toda costa. Ahora, entendían que el verdadero desafío no era derrotar al guerrero, sino enfrentar el miedo juntas, apoyándose en su amistad. No estamos aquí para luchar, dijo Annie, avanzando hacia el guerrero con calma. Ya hemos aprendido lo que necesitábamos, y no necesitamos demostrar nada a nadie. El guerrero, sorprendido por su respuesta, bajó ligeramente su espada, como si la confianza de Annie lo hubiera desarmado de alguna manera. Este juego no se trata de ganar o perder, continuó Minji, uniéndose a Annie. Se trata de lo que hemos aprendido en el camino, de cómo nos hemos apoyado mutuamente. No necesitamos pelear contigo para probar nuestro valor. El guerrero las observó en silencio por un momento, y luego, para su sorpresa, comenzó a reír. Era una risa profunda y resonante, que hizo eco en toda la arena. «¡Lo han entendido!», exclamó, dejando caer su espada al suelo. «Han superado la prueba más difícil de todas, reconocer lo que realmente importa en la vida. La amistad, la comprensión y el amor por los demás son los verdaderos tesoros, mucho más valiosos que cualquier victoria en un juego». Annie y Minji se miraron con una mezcla de alivio y satisfacción. Habían llegado a esta conclusión por sí mismas, sin necesidad de enfrentarse en una batalla inútil. «Entonces, ¿qué sucede ahora?», preguntó Annie, todavía sorprendida por la reacción del guerrero. El guerrero levantó la mano, y la arena comenzó a desvanecerse, transformándose en un paisaje pacífico y lleno de luz. Las murallas de piedra desaparecieron, y el mundo a su alrededor se volvió cada vez más etéreo, como si estuvieran flotando en un sueño. «Ahora que han comprendido la lección, el juego ha terminado para ustedes», dijo el guerrero. «Pueden regresar al mundo real, llevando consigo las enseñanzas que han adquirido aquí». Las chicas asintieron, sintiendo una paz profunda en sus corazones. El guerrero se desvaneció lentamente, y con él, el mundo del juego. Poco a poco, Annie y Minji comenzaron a sentir cómo sus cuerpos se desprendían del mundo digital, volviendo a la realidad. Pero antes de que todo desapareciera por completo, Annie miró a Minji y sonrió. «Gracias, Minji. Este viaje no hubiera sido lo mismo sin ti». Minji le devolvió la sonrisa, y en ese último instante en el mundo del juego, se prometieron a sí mismas que llevarían esa amistad y esa comprensión a sus vidas reales. Con un destello final de luz, todo se desvaneció, y Annie abrió los ojos para encontrarse de nuevo en su habitación, con su consola apagada y Minji a su lado, sonriéndole. «Estamos de vuelta», dijo Minji, suspirando con alivio. «¿Estás bien?». Annie asintió,
sintiendo una tranquilidad que nunca había experimentado antes. Sí, estoy mejor que nunca. Pero aunque habían vuelto a la realidad, sabían que el verdadero desafío estaba por venir: aplicar lo que habían aprendido en su vida diaria, enfrentando el mundo con una nueva perspectiva y una amistad más fuerte que nunca. Annie y Minji despertaron en la realidad con una sensación de serenidad, pero también con un sutil nerviosismo. Después de su experiencia en el mundo del juego, sabían que habían cambiado, pero la verdadera prueba sería ver cómo esos cambios afectarían su vida cotidiana. Días después de su regreso, Annie se encontraba caminando por las calles de su ciudad, disfrutando de la brisa fresca del otoño. Las luces de los edificios reflejaban los colores cálidos de las hojas caídas, y todo parecía más vibrante, más real. Sin embargo, había algo que la inquietaba. Aunque se sentía más conectada con su amiga Minji que nunca, no podía evitar preguntarse si lo que había aprendido en el juego realmente se traduciría en su vida diaria. Esa tarde, Minji la invitó a su casa. Quería hablar sobre lo que había sucedido y, tal vez, volver a jugar juntas, pero esta vez sin la presión de ser las mejores. Cuando Annie llegó, fue recibida con una sonrisa y un abrazo cálido. ¿Cómo te has sentido?, preguntó Minji mientras preparaba té en la cocina. Es extraño, respondió Annie, tomando asiento en el sofá. Me siento más en paz, pero también un poco perdida. El juego era tan intenso, y ahora todo parece diferente. Minji asintió, comprendiendo perfectamente lo que Annie quería decir. A mí me pasa lo mismo. Pero creo que lo que vivimos fue solo el comienzo. Ahora tenemos que ver cómo aplicamos esas lecciones en nuestras vidas. Annie se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre esas palabras. Decidió que, en lugar de preocuparse por lo que había cambiado, debía enfocarse en cómo aprovechar esa nueva perspectiva. ¿Sabes? Antes, siempre me preocupaba por ser la mejor en algo, ya sea en los videojuegos o en cualquier otra cosa. Pensaba que eso me haría sentir realizada, pero ahora me doy cuenta de que lo que realmente me hacía feliz era compartir esos momentos contigo, sin importar si ganábamos o no. Minji sonrió y le ofreció una taza de té. Eso es exactamente lo que yo sentí también. Jugar juntas es lo que realmente importaba, no ser las mejores. Y creo que ahora podemos disfrutarlo más que nunca, sin las presiones que nos poníamos antes. Annie tomó un sorbo de té, sintiendo el calor reconfortante que le brindaba. Mientras las dos amigas conversaban, comenzaron a darse cuenta de que su relación había cambiado, pero para mejor. Habían superado un desafío que no solo había probado su habilidad en un juego, sino también su capacidad para apoyarse y comprenderse mutuamente. «Entonces, ¿volvemos a jugar?», preguntó Minji, levantando la consola con una sonrisa traviesa. Annie se rió y asintió, pero con una condición. «Sí, pero esta vez, sin preocupaciones. Solo quiero disfrutar del tiempo contigo». Encendieron la consola y comenzaron a jugar, pero la atmósfera era completamente diferente. No había urgencia ni necesidad de ganar, solo el deseo de disfrutar del momento y reírse juntas. A medida que avanzaban en el juego, la conversación fluía de manera natural, y Annie se dio cuenta de algo importante. «¿Sabes?», dijo Annie, pausando el juego por un momento. «Creo que lo que realmente me gusta de todo esto es que no importa en qué mundo estemos, lo que más disfruto es estar contigo. El juego fue solo una excusa para pasar tiempo juntas, pero lo que realmente importa es nuestra amistad». Minji la miró con ternura y asintió. Y eso es algo que ninguna victoria en un juego puede reemplazar. Las dos amigas continuaron jugando, pero esta vez, cada victoria y cada derrota se sentían diferentes. No importaba el resultado, lo único que importaba era que estaban juntas, compartiendo risas, consejos, y el simple placer de la compañía mutua. A medida que la tarde se convertía en noche, Annie sintió como una paz profunda se instalaba en su corazón.
Habían superado el juego, pero más importante aún, habían superado las barreras que ellas mismas se habían impuesto. Gracias, Minji, por ser mi amiga, en este mundo y en cualquier otro, dijo Annie, dejando el control a un lado para abrazar a su amiga. Gracias a ti, Annie, por recordarme lo que realmente importa. Mientras se abrazaban, comprendieron que el verdadero desafío no estaba en el mundo virtual, sino en cómo enfrentarían el futuro juntas. Habían aprendido que la amistad no se mide por logros o victorias, sino por la calidad del tiempo compartido y el apoyo mutuo. Los días siguientes fueron tranquilos para Annie y Minji, quienes habían retomado su rutina diaria, pero con una nueva perspectiva. Habían decidido disfrutar de cada momento juntas, sin la presión de sobresalir o demostrar algo. Sin embargo, el destino les tenía preparado un último reto, uno que pondría a prueba la fortaleza de su amistad fuera del mundo del juego. Una tarde, mientras Annie estaba en el trabajo, recibió una llamada de Minji. Su voz sonaba agitada, algo que preocupó a Annie de inmediato. Annie, necesito verte. Es urgente, dijo Minji, con un tono que hacía evidente su nerviosismo. Annie no dudó ni un segundo. Dejó lo que estaba haciendo y salió a encontrarse con su amiga en el café donde solían reunirse. Cuando llegó, encontró a Minji sentada en una esquina, con las manos temblorosas y los ojos llenos de preocupación. ¿Qué pasó?, preguntó Annie, sentándose frente a ella. Minji respiró hondo antes de hablar. Me ofrecieron un trabajo en Corea. Es una oportunidad increíble, pero no sé si estoy lista para dejar todo aquí, para dejarte a ti. Annie sintió un nudo en el estómago. La noticia la tomó por sorpresa, y aunque se alegraba por la oportunidad de Minji, no podía evitar sentirse triste ante la posibilidad de separarse de su mejor amiga. Eso es increíble, Minji. Es lo que siempre has querido, ¿verdad?, respondió Annie, tratando de ocultar su propia tristeza. Minji asintió, pero su expresión mostraba que no estaba del todo convencida. Sí, pero todo será diferente sin ti. No sé si podré hacerlo sola. Annie comprendió entonces que este era el verdadero desafío que debían enfrentar. No era un enemigo en un juego ni un obstáculo que superar en un mundo virtual. Era la vida real, con todas sus incertidumbres y cambios. Minji, siempre hemos estado juntas, y eso no va a cambiar solo porque estés en otro lugar. Nuestra amistad es más fuerte que la distancia. Y si este es tu sueño, debes seguirlo. Siempre estaré aquí para ti, sin importar dónde estés. Minji la miró con los ojos llenos de lágrimas, pero también con una sonrisa de alivio. Gracias, Annie. No sé qué haría sin ti. Annie tomó las manos de Minji entre las suyas y sonrió. No tienes que preocuparte. Siempre estaremos conectadas, sin importar lo lejos que estemos. Y, quién sabe, tal vez un día me unas a ti en Corea para una nueva aventura. Ambas rieron, y en ese momento, supieron que su amistad era inquebrantable. Habían superado el juego y, más importante aún, habían superado los desafíos de la vida real, juntas. Un mes después, Minji se preparó para partir a Corea. Annie la acompañó al aeropuerto, donde se despidieron con un abrazo largo y lleno de emoción. No es un adiós, dijo Minji, solo un hasta luego. Exactamente, respondió Annie, con una sonrisa. Este es solo el comienzo de una nueva etapa para ambas. Nos veremos pronto. Cuando Minji se alejó hacia la puerta de embarque, Annie sintió una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que extrañaría a su amiga, pero también comprendía que el amor y la amistad verdadera no se desvanecen con la distancia. De regreso a casa, Annie se sentó frente a su consola, recordando todas las aventuras que habían compartido en el juego. Pero esta vez, en lugar de sentirse nostálgica, sintió una profunda gratitud. Había aprendido una lección invaluable: la vida es un juego en sí mismo,
lleno de desafíos, pero también de momentos hermosos, y lo más importante es tener a alguien con quien compartirlos. Encendió la consola, pero no para jugar. En lugar de eso, envió un mensaje a Minji, diciéndole cuánto la apreciaba y cuánto significaba para ella su amistad. Minji respondió casi de inmediato, y aunque estaban a kilómetros de distancia, se sintieron más cerca que nunca. Mientras la noche caía, Annie se dio cuenta de que este era el verdadero final de su historia, pero también el comienzo de una nueva. Una en la que la amistad, el amor y las lecciones aprendidas eran los verdaderos premios. Annie apagó la consola, se recostó en su cama y cerró los ojos con una sonrisa en el rostro, sabiendo que, sin importar lo que el futuro les deparara, siempre tendría a su mejor amiga a su lado, en espíritu y en corazón.